La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a todos los que nos acompañan en esta ocasión para nuestro programa número 72 de La Verdad en Amor, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Hemos estado estudiando ya por aproximadamente 2 semanas el tema central, conociendo a Jesús en el Evangelio según Juan. Y en esta ocasión pues vamos a continuar aprendiendo más acerca de Jesús, conociendo a quién es Jesús, el que menciona el apóstol Juan, el autor de este Evangelio, de este registro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos los que nos han estado acompañando desde la primera lección hasta ahora. Gracias por estar siempre al tanto de la programación de La Verdad en Amor. Para mí es un gran privilegio, una gran bendición poder contar con el apoyo de ustedes al estar estudiando estas lecciones donde juntos estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Padre Celestial. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Juan 1:1 y aprendimos varias cosas acerca de quién es Jesús. Así que si no ha visto la lección anterior basada en el capítulo 1, la lección número 71, pues le animo entonces a que por favor tome el tiempo para considerar primero esta lección y así ahora pues después de que haya considerado esa lección, considerar esta que se está presentando en este momento. El Evangelio de Juan es uno de mis evangelios favoritos, y cuando menciono evangelios no me estoy refiriendo a que existen muchos evangelios, sino más bien me estoy refiriendo a registros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay solo un evangelio, establece claramente Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Así que entonces en este evangelio escrito por el apóstol Juan podemos conocer muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar con esta serie y pues vamos a considerar aquellas cosas adicionales que podemos aprender acerca de Cristo. Recuerde que el propósito de esta serie es fortalecer su fe, ayudarle a entender quién es Jesús, ayudarle a entender cuál es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así que le animo a que por favor considere los pasajes que vamos a estar examinando juntos y las enseñanzas tanto doctrinales como prácticas que podemos aprender de estos textos, ¿verdad? Así que según el capítulo 1 y versículo 3, vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 1 y verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, si usted presta atención al contexto remoto, es decir, los versículos anteriores, y el contexto inmediato, los versículos que siguen después del verso 3, el pronombre personal Él, que es la letra E y la L, la E con el acento, para poder denotar el pronombre personal. Esta referencia a este pronombre personal Él es referencia al verbo, a la palabra, a Jesús. Así que pudiéramos leer entonces el texto de la siguiente manera: todas las cosas por Jesús, por el verbo, fueron hechas.
y sin el verbo, sin Jesús, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que pues podemos ver entonces aquí, ¿verdad? Pues un pasaje donde claramente podemos conocer algo más acerca de Jesús. Y esto es, podemos conocer que Jesús es el creador de todas las cosas. Así es, Jesucristo participó en la creación de todas las cosas. Esto es lo que este pasaje, ¿verdad? Pues nos enseña. Pero no solamente este pasaje habla acerca de esto. Usted conoce Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra hebrea que se utiliza ahí es Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Entonces vemos que Dios es plural, en el sentido de que está hablando de más de uno. Recuerde que son tres los miembros de la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que el pronombre pues, personal nosotros se utiliza bastante en Génesis, en el libro de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, 26 y 27. En el capítulo 11 se menciona también descendamos y confundamos su lengua. Está utilizando la primera persona plural, nosotros. Así que denotando una vez más de uno. Así que dice también la escritura en Colosenses 1:16. Es otro pasaje donde aprendemos también y de cómo el apóstol Pablo en esta ocasión establece que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él. Así que, una vez más, podemos ver claramente cómo Jesús es el creador de todas las cosas. En Juan capítulo 1 y verso 10 también dice el texto, el apóstol Juan dice, en el mundo estaba, es decir, el verbo, la palabra, Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por Jesús, por la palabra, por el verbo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que, ¿qué es lo que podemos aprender acerca de Jesús en el capítulo 1, versículo 3? Una vez más, podemos aprender que Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Así que la deidad en conjunto crearon los cielos y la tierra. Así que pues tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo una vez más trabajaron para crear el universo, la tierra que hoy en día existe. Así que podemos aprender esto acerca de Jesús. Él es el creador. Pero también el verso 4 dice, en Él, es decir, recuerde ese pronombre personal, en Él, es decir, en Jesús, en la palabra, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Así que podemos aprender en el verso 4 a otra cosa adicional acerca de Jesús. Y esto es que en Jesús se encuentra la vida. Así es, en Jesús se encuentra la vida. Entonces podemos darnos cuenta en este sentido de cómo Jesús, ¿verdad? Pues en Él se encuentra esa vida. Pero la pregunta es, ¿a qué clase de vida se está refiriendo el apóstol Juan? En el texto griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento tenemos la palabra para vida física y tenemos la palabra para vida espiritual. La palabra bios, de ahí obtenemos la palabra biología, estudio de la vida, se refiere más que todo a la vida física.
Y la palabra Zoe, como algunos la pronuncian, la palabra Zoe básicamente hace referencia a una vida espiritual, a una calidad de vida. Y en este caso, cuando se trata de Jesús, se trata de la vida eterna, esa vida eterna que estaba en Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:11. 1 de Juan 5:11, me encanta ese texto, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Note que la vida eterna está en su Hijo, en Cristo Jesús. Así que pues podemos una vez más notar esto, ¿verdad? Pues con mucha claridad. Así que en Jesús estaba la vida. Por eso es importante estar en Jesús. Y el pueblo de Dios predica el Evangelio de Cristo para ayudar a las personas a entender que es a través de la obediencia al bautismo mandado por el Señor cómo la persona entra en Cristo. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en su muerte? Es a través del bautismo, la obediencia al bautismo, es como la persona puede entrar en Cristo, donde está la vida, la esperanza de vida eterna. Pero también dice el texto, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Cristo es la vida, la esperanza de vida eterna. Él es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1 y verso 27. Entonces, Él como la vida, y Él mismo lo aclaró en muchas ocasiones, como por ejemplo Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad, y note, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la vida. La vida, dice, era la luz de los hombres. Cristo es el que guía a los hombres. Cristo es el que nos guía por el camino correcto, el camino que nos lleva al Padre. Juan 14:6. Es la puerta por la cual debemos entrar para encontrar la salvación. Juan 10 y versículo 9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Jesucristo es la luz de los hombres. En dos ocasiones, aparte de esta que está aquí, recordamos cómo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 8 y verso 12 dijo: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 9, verso 5 de Juan, dijo que mientras estaba en el mundo, Él era la luz del mundo. Así que podemos ver una vez más cómo Cristo, que es la vida y en Él está la esperanza de vida eterna, es la luz de los hombres. Así que si un hombre, una persona quiere dirigirse por el camino correcto, quiere mantenerse en el camino que lleva a la vida eterna, en el camino de la inteligencia, el camino de la sabiduría, el camino de la prudencia, el camino de la salvación, el camino del buen ejemplo, el camino, pues en todos los aspectos, el camino correcto espiritual. Una vez más, Cristo es el que puede guiarnos a través de ese camino, porque Él es la luz de los hombres, ¿verdad? Y esto es muy importante que lo entendamos. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida, porque Él, la vida, era la luz de los hombres. Cristo es el que nos da vida y es el que nos da la guía para dirigirnos por el camino correcto. Pero también, aquí también en el Evangelio según Juan, note en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note, a los que creen en su nombre, a los que creen en la autoridad de Cristo, a los que creen en los reclamos que Cristo hizo,
A los que creen en Cristo se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más podemos aprender acerca de Cristo? ¿Qué más podemos conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él es el que nos ayuda a poder tener esa autoridad, privilegio, potestad de poder llegar a ser llamados hijos de Dios. Respecto a esto, el apóstol Juan aclara que esto de venir a ser hijo de Dios no es un proceso físico. Uno no nace en la familia de Dios. Dice el verso 13, los cuales, es decir, los hijos de Dios, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo el versículo 13? El verso 13 está explicando, está estableciendo que no venimos a formar parte de la familia de Dios a través de Cristo, no venimos a formar parte de la familia de Dios por medio de un nacimiento físico, sino más bien por medio de un nacimiento de Dios, es decir, de la simiente de Dios, un nacimiento espiritual, el que se lleva a cabo para venir a formar parte de la familia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 3, 3 y 5, Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver o entrar en el reino de Dios. Así que se requiere de un nacimiento espiritual. Y cuando obedecemos el Evangelio de Cristo, el cual se obedece escuchando el Evangelio, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchamos el Evangelio, Romanos 10, 17. Luego creemos en ese mensaje de salvación. Después de que hemos creído de todo corazón de que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando creemos en ese mensaje de todo corazón, entonces estaremos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces vamos a estar dispuestos a confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Y después de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, estamos listos para descender a las aguas del bautismo, para ser bautizados en la muerte de Cristo, Romanos 6, 3, para ser salvos, Marcos 16, 16, Primera de Pedro 3, 21. Somos bautizados para recibir el perdón de los pecados, Hechos 22, 16 y 2, 38, para ser añadidos al cuerpo de Cristo, Gálatas 3, 27, Hechos 2, 47. Entonces, obedecemos el Evangelio de esta manera y entonces venimos a ser añadidos al cuerpo de Cristo y ahí es donde venimos a formar parte de la familia de Dios. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note el 1:13 de Efesios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Ahora, los que están en Cristo Jesús son los que vienen a formar parte de la familia de Dios. Dice Efesios 2:19, así que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No de miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son los miembros de la familia de Dios? Los que están en Cristo. ¿Cómo entra la persona en Cristo? A través del bautismo. Gálatas 3 y versículo 27. Así que a través de Jesucristo, a través de su Evangelio, es como venimos a tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos ese privilegio de nacer espiritualmente para venir a formar parte de la familia de Dios, donde ahora Dios es nuestro Padre. Así que qué hermosa enseñanza encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Note que el versículo 12 y 13 enseña claramente que no es a través de, por ejemplo, de una oración, como la persona viene a formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. No es por el simple hecho de que la persona le diga Padre a Dios y ya es ya es un hijo de Dios. No, es a través de una acción específica y esta acción es a través de un nacimiento enseñado por Dios, establecido por Dios, a través de la obediencia
obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué hermoso privilegio tenemos de ser llamados hijos de Dios. Póngase a pensar en ello. A través de Jesucristo venimos a formar parte de la familia de Dios, y ahora sabemos que si le pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Él presta atención a nuestra oración y la responde conforme a su voluntad. Yo puedo tener esa plena confianza de que Dios es mi Padre y que puedo orarle a mi Padre, puedo acercarme hasta el trono de su gracia para dar a conocer mis peticiones. Hebreos 4:16, Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces tenemos esa confianza porque ahora tenemos el privilegio y la bendición y la hermosa oportunidad de venir a ser hechos hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios a través de la obediencia al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero también a través de este capítulo 1 aprendemos no solamente que Jesús es el Creador, no solamente que Jesús es la vida se encuentra en Él y Él también es la luz del mundo. No solamente aprendemos que Jesús es el que nos ayuda para poder tener ese privilegio y oportunidad y potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que también aprendemos que Jesús, otra cosa más que aprendemos de Jesús es su encarnación. Jesús es aquel, ¿verdad?, pues, que fue encarnado, que llegó a ser carne, es decir, vino a tomar un cuerpo físico y vino a ser un ser humano como nosotros. El capítulo 1, versículo 14, ese texto es clave para ayudarnos a entender de que el verbo se refiere a Jesús, a Cristo. Y este verbo fue hecho carne, dice el texto. Así que eso significa que vino a tomar un cuerpo físico. Hecho carne significa, ¿verdad?, pues, que vino a formar parte de un cuerpo físico. La palabra carne es sarx y se utiliza en diferentes contextos. Puede referirse en un aspecto negativo como también en un aspecto positivo para referirse a nuestro cuerpo físico. Entonces, aquel verbo fue hecho carne. Vino a ser un ser humano, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la otra naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, la naturaleza de la deidad. Aquí vemos en el verso 14 la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos y amigos, fue un ser humano al 100%. Recuerde que hay algunos que dicen que Jesús fue 50% humano, 50% deidad. Eso es 100% falso. Jesús fue 100% humano y 100% deidad. Y esto, ¿verdad?, pues, lo podemos ver en cuanto a su humanidad. El Evangelio según Lucas, una vez más enfatiza la humanidad de Jesús. El Evangelio según Juan enfatiza la deidad de Jesús. Y a través de los 4 registros del Evangelio, usted y yo podemos ver y observar cómo Jesucristo, por ejemplo, nació como un ser humano, creció como un ser humano, tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, se enojaba, se reía, lloraba, sangró, ¿verdad?, pues, como un ser humano, murió como un ser humano. Todas estas cualidades de un ser humano las tuvo Jesucristo. Así que aquel verbo fue hecho carne indica eso. Vino él, ¿verdad?, pues, a tomar un cuerpo físico, hecho semejante a los hombres, como enseña Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante. Así que podemos ver una vez más esta gran verdad a través de la Biblia. Pero también aprendemos que Jesús es aquel que está lleno de gracia y verdad. Así es, note el versículo 14, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Así es, la gracia y la verdad se encuentran en Cristo Jesús. Son parte de Él. La gracia es por la cual somos salvos, ese don no merecido. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Note cómo dice ahí, porque por gracia sois salvo. Cristo es también la gracia de Dios, y por esa gracia, por Cristo, es como somos salvos. Él trajo esta gracia, este don no merecido, para que los hombres pudieran ser salvos a través de la gracia de Dios. Pero también dice el texto, lleno de gracia y verdad. Jesucristo es el que tiene la verdad que hace libre a las personas del pecado. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que pues podemos considerar ahí en ese texto del capítulo 1, versículo 14, cómo Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que podemos gozar de esa gracia inmensa. Podemos alcanzar, podemos conocer la verdad de Dios a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, recuerden, yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad que puede hacernos salvos del pecado. Él es el que puede perdonar, ¿verdad?, pues nuestros pecados, ¿verdad? Así que pues Él está lleno de gracia y de verdad. Capítulo 1, versículo 14 menciona eso. El 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Luego el 17 dice, pues la ley de Moisés, pues por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Así que en Él se encuentra esa gracia, en Él se encuentra la verdad. Él es la gracia y Él es la verdad. Y esto es algo más que podemos aprender acerca de Cristo. Y también vemos en el capítulo 1, versículo 18, algo más que podemos aprender acerca de Jesús, es que Él fue el que vino a dar a conocer al Padre. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que otra cosa importante que podemos aprender acerca de Cristo es esto, de que Él vino para dar a conocer al Padre. Él vino para revelar, exponer, manifestar al Padre Celestial. Es interesante cuando usted lee este texto en su idioma en el cual fue escrito, en el griego, koiné, usted se da cuenta que esta palabra le ha dado a conocer. Conocer viene de la palabra griega exegeomai. Exegeomai, de ahí obtenemos la palabra exégesis. Exégesis, que en realidad significa revelar, decir, enseñar, establecer, revelar, exponer. Y eso es lo que hace la exégesis, extrae del texto lo que el autor original quiso decir. Bueno, Jesús vino para dar a conocer al Padre. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, dijo Cristo en Juan capítulo 14, del 7 en adelante. Así que conocer a Jesús es conocer a Dios. Conocer a Jesús es conocer el carácter de Dios. Conocer la doctrina de Jesús es conocer la doctrina de Dios. Y esto es algo muy hermoso, que Jesús ha venido para dar a conocer al Padre. Y esto es, pues, hermoso. Por medio de Jesús, por medio de sus enseñanzas, podemos aprender acerca del Padre, acerca de la naturaleza, el propósito, misión, objetivo del Padre, ¿verdad? Así que pues esto es algo, ¿verdad?, pues muy, pero muy grande que podemos tener en cuenta, ¿verdad? Pero también el capítulo 1, verso 29 nos enseña también algo más acerca de la vida de Jesús. Y esto es de que Jesús es el sacrificio perfecto por el pecado de los hombres, por el pecado del mundo. Juan el Bautista ve a Jesús, se estaba acercando a él, venía a él, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio por los pecados del mundo.
Esto es lo que significa aquí la palabra cordero. Esta palabra cordero se puede interpretar de diferentes maneras. Se puede interpretar como un cordero literal, un animalito literal, y se puede también interpretar desde un punto de vista espiritual, para denotar lo que es el sacrificio de Cristo. Se utilizaba de un cordero de la Pascua para, una vez más, por los pecados de los hombres. Entonces, Cristo viene a ser ese perfecto sacrificio por el cual nuestros pecados son perdonados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto lo podemos entender en 1 de Juan 2, versículo 2. Jesucristo es el que derramó su sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que podemos ver una vez más acerca de Cristo y aprender que gracias a Él hemos podido recibir el perdón de nuestros pecados, porque es a través de la sangre de Cristo como nuestros pecados son perdonados. Es a través de la sangre de Cristo como somos redimidos, rescatados del pecado. Y esto lo aprendemos acerca de Jesús en el Evangelio según Juan. En el 1.29 y en el 1.36 vemos aquí, ¿verdad? Pues cómo Jesús es presentado como el Cordero de Dios, ¿verdad? Así que gracias a Dios por ese sacrificio perfecto que se llevó a cabo para nuestro beneficio espiritual. Así que, mis amados hermanos, podemos aprender muchas cosas acerca de Jesús. Podemos conocer a Jesús en el Evangelio de Juan, y en esta ocasión hemos visto cómo Jesús, ¿verdad? Pues es eterno, Jesús es preexistente, Jesús posee una relación íntima y cercanía íntima con el Padre, y cómo Jesús posee la misma esencia como el Padre, su deidad. También hemos visto en este capítulo cómo Jesús es presentado como el Creador. Jesús es presentado como la vida eterna. Jesús es presentado como la luz del mundo. Jesús es presentado como aquel por medio del cual tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan hemos visto la encarnación de Jesús, el encarnado, el que tomó un cuerpo físico. Podemos ver a Jesús como el que está lleno de gracia y verdad. Podemos ver a Jesús como aquel que vino a revelar y a explicar el Padre. Y podemos ver a Jesús como el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Esto es lo que podemos conocer acerca de la vida de Jesús. Qué hermoso esto, ¿verdad, mis amados hermanos? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias porque podemos conocer estas cosas acerca de Él, apreciar más a quién es Jesús, obedecer más su voluntad y respetar, ¿verdad? Pues su palabra, su enseñanza, su ejemplo. Así que, mis amados hermanos, esto es lo que hemos considerado en este capítulo 1 del Evangelio de Juan. La próxima ocasión, la próxima lección, número 73, estaremos ya enfocándonos en lo que es el capítulo 2 y cómo podemos conocer a Jesús en ese capítulo. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden una vez más, si ustedes viven aquí en el área de Bedford, Hearst, Euless, la Iglesia de Cristo, localizada en el 1801 de la calle Brown Trail, les está esperando. Nos reunimos los domingos de 9 a 12 del mediodía, 9 de la mañana a 12 del mediodía, y los miércoles a las 7 p.m. para nuestro estudio bíblico. Denos la oportunidad de conocerle, visítenos para poderle conocer y poder compartir con usted la palabra de nuestro Dios. Visite nuestro website www.btidc.org. Así que también nuestro correo electrónico btsop2004@gmail.com. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar.
Mucha Biblia, dicen unos no queremos, sin embargo nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.